una producción de Troop. Este podcast es presentado por Exdata, el estudio de análisis y visualización de datos más efectivo en México. Es el manual que necesitas para potenciar tus negocios y proyectos a través de los datos. Hola Isidoro, bienvenido a DataShot. Qué gusto me da tenerte por acá. Hola Lilian, pues nada, encantado de estar por acá y muchas gracias por la invitación. La verdad me intriga mucho esta conversación y lo que nos vas a contar porque la verdad soy fiel seguidora de Bitsos, estoy muy involucrada con las cosas que hacen y pues me interesa más saber qué hay detrás de toda esta parte de los datos. Entonces, quiero iniciar preguntándote en qué están trabajando actualmente. Súper, mira, te platico, o sea, como sabes, Bitso tiene dos segmentos grandes, ¿no? El segmento de retail y el segmento de institutional, ¿no? Digo, a grosso modo, en institutional lo que Bitso ayuda es que ayuda a las empresas que típicamente tendrían problemas con la infraestructura de pagos como antigua, les ayuda vía el cripto, tener tecnologías de pago mucho más eficientes. Y en retail, bueno, tenemos una cantidad de usuarios que tienen distintos casos de uso del cripto que pueden variar desde gente que viene a cripto para construir riqueza, como cripto as an asset class, como dicen, cripto como una forma de ir construyendo riqueza, o gente que lo usa para pagos transfronterizos, o gente que lo usa incluso para pagos día a día, ¿no? Mi equipo es un trabajo muy divertido porque mi equipo les ayuda en varias partes, como que primero les ayuda, digamos, en todas las pipas, ¿no? Cómo modelar los datos, cómo construir un flujo de datos que sea ordenado y que ayude a que los datos estén ahí, ¿no? Para poder a partir de ahí construir valor. Y luego tiene dos partes padres, como que, y si quieres te platico un poco de retail primero. Nosotros le ayudamos a retail, digamos, en toda la cadena de valor que tienen los datos, desde el hindsight, construir reporteos, definir KPIs, definir como que cuáles son las métricas de éxito que tiene que tener cada equipo, cuáles son métricas que además de todo no tienen tanto ruido. En la industria cripto es fácil que construir, por ejemplo, un KPI es más complicado porque es muy fácil que los precios del cripto te lo muevan y que no sepas si es que está siendo exitoso por ti o por el mercado. Entonces les ayudamos a eso, a definir buenas métricas de éxito. Pero después la otra parte es muy divertida, ¿no? Está la parte clásica de Machine Learning, donde les ayudamos a pensar cómo podemos usar la analítica para construir productos que le ayuden a los usuarios a cumplir sus objetivos usando Machine Learning en particular, ¿no? Que pueden ser cosas como un Recommendation System o cosas que son un poco más sofisticadas. Pero hay otra tercera parte, que esa es la parte que a mí probablemente me emociona más porque nos diferencia mucho de otras áreas de Data Science, es que nosotros le ayudamos a los equipos a innovar, les ayudamos a tener pensamiento científico de innovación, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Les ayudamos a descubrir qué quieren los usuarios en conjunto con otros equipos como design y luego cómo podemos aterrizar eso que quieren los usuarios en una hipótesis a probar como producto, como equipo, y Ujú. luego qué herramientas estadísticas tenemos para probar esas hipótesis, ¿no? Esas hipótesis que tiene Bitso como empresa, ¿no? Bitso tiene, sin darte como más detalles de los que podría darte, o sea, hay un segmento muy grande que te decía que viene a Bitso a construir riqueza, ¿no? Vienen a cripto porque lo ven como un asset class para diversificar su portafolio, ¿no? Y encontrar como que ganancias a partir del cripto. Y mi equipo lo que hace es que le ayuda, o lo que estamos trabajando en este momento es cómo construimos herramientas y productos que a partir de la analítica le ayuden a las personas a tomar mejores decisiones financieras con el cripto, ¿no? Claro. eh, Elaboro un poquito, como que es bien padre, como uno normalmente cuando invierte dinero, pues nadie nos enseña, ¿no? Cómo deberías de invertir. Normalmente inviertes, ni siquiera sabes realmente cuál es tu tolerancia al riesgo, tu tolerancia, cuáles son son tus plazos de inversión, y entonces de repente, en el caso del cripto, un día sube mucho, te emocionas y compras un montón, y al día siguiente cae y entras en pánico y vendes, y al final acabas perdiendo dinero, ¿no? Entonces, Data Science le ayuda a Bitso, o estamos trabajando mucho en cómo ayudarle a las personas a tomar decisiones buenas, sin nunca darles consejos, sino cómo habilitar frameworks de producto que usen analítica avanzada para que tome la mejor decisión de acuerdo a sus perfiles, ¿no? Cómo reducir esa carga cognitiva de decisiones financieras. ¿Y cómo le dieron al punto en eso? O sea, siendo cripto como una industria, digamos, nueva, muy nueva,
cómo se dieron cuenta de eso, porque también algo que me encanta es que justo es como una plataforma muy intuitiva, hay mucha información detrás de, es fácil de usar, o sea, creo que alguien que no ha tenido contacto con cripto antes puede ser un gran punto de partida. Entonces, ¿qué tan sencillo fue llegar como a esa metodología, digamos, que implementan actualmente? Fíjate que esa es una súper buena pregunta, me encanta. Como que para mí se resume en entender como empresa cuál es tu nicho y cuál es tu ventaja comparativa, ¿no? Respecto a otras empresas y cuál es tu misión como tal, ¿no? Como empresa también, ¿no? Entonces, Bitso tiene una misión que es al final incrementar o hacer cripto useful y hacer que cripto se use en el día a día, al ayudar a que el cripto se vuelva algo como mainstream en el día a día de las vidas financieras de las personas. Y entonces, eso necesariamente implica que tiene que ser una plataforma que abstraiga muchas de las complejidades que tiene el blockchain, ¿no? Hay otras plataformas que se construyen de una forma un poco más compleja, pero que apelan a un nicho de gente que ya es bastante sofisticada y que por ende como que lo hace menos appealing para las masas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y Sí. el cómo es bien divertido, porque justo un poco regresando a lo que te platicaba ahorita, para mí esa parte del data science es bien bonita porque involucra un design thinking, involucra mucha experimentación, involucra como que pensar en datos más allá de lo que típicamente ve uno en blogs de data science, de, ok, ¿cómo contesto esta pregunta con datos y qué herramientas empíricas tengo, ¿no? ¿Cómo sé qué quieren nuestros usuarios de nosotros o cómo sé si nuestra plataforma, por ejemplo, es lo suficientemente intuitiva o hay usuarios que no están conectando en un flow o no entienden algo? Entonces, lo que mi equipo ayuda mucho es cómo pensamos esas cosas de manera sistemática y luego les damos a los equipos herramientas, ¿no? Por ejemplo, no necesariamente todo viene de datos que ya existen, ¿no? Hay veces que uno tiene que crear esos datos mediante encuestas o mediante análisis psicológicos, ¿no? No sé si has oído alguna vez de estas cosas que se llaman behavioral maps. Sí. Eh, Son súper cool, ¿no? Cómo dibuja uno todo el flujo de un usuario y más allá de pensar en las pantallas y cómo se ven las conversiones que te pueden dar muchos esos datos, uno piensa igual en las decisiones que está tomando la persona en cada paso, ¿no? Y a partir de ahí intentas decir, ok, me surgen hipótesis a partir de eso y luego uso de vuelta la analítica para poder testear esas hipótesis. Entonces te diría como el por qué Bitso es así, yo te diría que es por seguir nuestra misión de ser crypto useful, como que apelar a un mercado o a un segmento de usuarios que no son los cripto savvies que estaban en cripto desde el 2015, probablemente, o no necesariamente ellos, no solamente a ellos, Ajá. y el cómo es siendo muy ecléctico en cómo se usa la analítica y el data science, ¿no? Desde supervised learning o supervised learning, pero también experimentación, business analytics, service, design thinking, psychology, como que usar todas las paletas de conocimiento. Sí, ok. Y ya que estamos como metidos un poco en todos estos temas, me gustaría que nos contaras también cuál consideras que es un caso que para ti ha sido muy relevante dentro de tu carrera. Es un caso, son como dos casos bien divertidos. La verdad es que me pasaron antes de estar en Bitso, en otro trabajo que tuve donde estábamos en un área de analítica avanzada. Ok. Eh, Soy un tramposo y voy a escoger como dos que están muy ligados en lugar de uno, pero el primero fue genial, como que una vez nos pasó que llegaron los de marketing de una empresa y nos dijeron, oye, tengo un montón de regalos que nos sobraron de una campaña que hicimos, regalos en especie, y pues no sabemos qué hacer con ellos. ¿Por qué no nos ayudan a pensar qué hacemos con ellos, no? Y pues como que no es una pregunta muy común, ¿no? Que te digan como, ¿qué vamos a Sí. hacer con regalos en especie? Dinos, los de Data nos tienen que decir qué hacer con ellos. Y tenía un amigo que trabajábamos en el mismo equipo y me dice, oye, estaría bueno, habíamos estado como que platicando mucho de behavioral science aplicado a data science y él decía, o sea, como, oye, ¿qué tal que agarramos y les damos, o sea, normalmente cuando los bancos dan algún beneficio, normalmente te lo dan a cambio de otra cosa, ¿no? Te dicen como, oye, Lilian, te regalamos unos boletos para ir al teatro si es que tú haces X o Y acción, ¿no? Sí. Y él agarraba y decía, oye, ¿por qué no cambiamos esa condicionalidad? Tenemos algo de evidencia que viene del Public Policy, donde dice que
condicionar un regalo o un reward no necesariamente puede ser lo mejor, ¿no? Podemos probar si es que podemos cambiar esa condicionalidad. Y lo que hicimos fue un experimento sencillo donde había gente que les damos el regalo condicional en que hicieran algo que el banco quería que ellos hicieran. Imagínate pagar tu tarjeta a tiempo, autorizar una consulta a buró, algo de ese estilo. Y para otro grupo decidimos romper la condicionalidad. Entonces les regalábamos la cosa y luego les pedíamos el favor X Ok. días después. Y testeamos hasta el tiempo que tardábamos en pedirles el favor. Y bueno, duplicábamos las tasas de conversión de lo que queríamos que hacer, solo rompiendo la condicionalidad. Y no solo eso, encontrábamos insights increíbles de edades y de género, de cómo reaccionan distintos grupos demográficos a condiciones de reciprocidad en lugar de condicionalidad. Y fue genial porque habilitó toda una agenda en el banco de experimentación en especie y cómo podemos lograr actos interesantes y después se fue complicando mucho más, ¿no? Ya no solo eran experimentos, sino que era como cómo optimizamos a quién le damos el regalo, cómo construimos modelos de causal machine learning para escoger exactamente a la persona que le tenemos que dar el regalo. Luego hicimos cosas de cómo valoran las personas los regalos, ¿no? Y aprendimos, por ejemplo, que si les das un regalo, uno diría, si fuéramos todos entes racionales, si yo Ajá. te dijera como, oye, te regalo un boleto del cine que vale 150 pesos o te regalo un café de Starbucks que vale 80, deberías de preferir el boleto del cine, pues porque es más dinero en especie el que te estamos dando, ¿no? Y resultaba que no. La gente no valora tanto el costo de lo que se les estaba dando, sino que Ujú. valoraban mucho más el gesto de como, ay, qué cool, me están regalando algo. Y entonces eso tenía implicaciones optimizadoras. Podías a partir de ahí usando como data, decir como, ok, pues cuál es el costo marginal que incurre la empresa en regalar algo en especie, cuál es el beneficio y a partir de ahí dónde optimizo, ¿no? Dónde encuentro el punto óptimo y doy regalos que sean proporcionales, ¿no? Dado que la gente no está no somos tan homo económicos que contamos así centavos, de, me estás Sí. dando 100 pesos y me va a costar 100 pesos. No, wow, está súper interesante y me encanta porque, a ver, yo estoy justo en el área de marketing y sí trabajamos muy de la mano con nuestro equipo de data y demás, pero como que nunca se me hubiera ocurrido justo acercarme a ellos como, a ver, ayúdenme a solucionar esto que le corresponde pues normalmente a marketing. Entonces, sí es como un caso súper interesante de ver cómo ligando estas diferentes áreas dentro de las empresas, pues puedes llegar a soluciones que se salen de la caja, ¿no? Que no es como de, by the book, el marketing dice que para que te den algo, pues bla, bla, bla. O sea, está muy padre, me encanta la experiencia. 100%. Y ¿sabes qué me gusta mucho a mí de esa historia? Como que refleja mucho cómo en este término de data scientists, la parte de science es bien importante. O sea, como que somos profesionales de data. Casi todo el mundo relaciona a los data scientists con gente que sabe hacer modelos de inteligencia artificial, ¿no? Modelos predictivos. Y es una parte gigante y súper importante del data science. Pero fundamentalmente los data scientists son científicos aplicados que le tienen que ayudar a otros equipos a pensar así. ¿Cómo piensas un problema en una forma sencilla y en algo que se vuelva resolvible, ¿no? Como abstraigo un problema en algo que sea resolvible con datos. ¿Cómo? ¿Qué datos? Pues quién sabe, eso tiene uno que después pensarlo, ¿no? Pero a mí me encanta porque habla mucho de cómo la naturaleza de un data scientist es mucho más ecléctica de lo que realmente uno pensaría a primera mano, ¿no? De gente que sabe hacer random forests y neural networks y hasta Gen AI, ¿no? Definitivamente, está muy interesante. Y ya que estamos como en esto de contar historias, como sabes, tenemos una sección dentro de DataShot que se llama datos históricos. Entonces ahí nos enfocamos un poco más en contar cómo han estado presentes los datos, el uso de los datos a lo largo de la historia, como cómo empezó todo esto, digamos. Así que me gustaría que nos contaras cuál es tu historia favorita relacionada con los datos. Para mí la más divertida, te diría que además todo tiene una relevancia histórica en la estadística, no sé si has oído de la historia de Lady Tasting Tea. No. Es una historia genial. Más o menos lo que funcionaba es, bueno, estaba el Parlamento británico y había una de las parlamentarias, ya ves, en Inglaterra es muy común tomar té negro con leche, ¿no? Sí. Y
el canon dice, bueno, te tienes que servir tu té negro, le echas leche y después, bueno, le echas azúcar o no y te lo tomas, ¿no? Entonces, bueno, le trajeron un día el té con leche y ella lo toma y dice como, oigan, qué asco, le pusieron primero la leche y luego le pusieron el té y así no se hace el té negro. Y todo el mundo le dijo como, ay, por supuesto que no puedes identificar si le pusimos primero la leche o no, o sea, como no mientas, te podríamos decir cualquier cosa y no vas a saber qué pasó primero. Y entonces se clavaron tanto, yo me imagino que eran unos nerds en ese momento los del Parlamento, porque hicieron una apuesta donde dijeron como, oye, vamos a probar si esta señora, la parlamentaria, puede identificar el orden de los ingredientes del té. Y dijeron, bueno, ¿cómo lo pruebas? Y entonces lo que agarraron y hicieron fue que plantearon un experimento donde tenían 20 tazas, 10 de distinto tipo, y a partir de ahí diseñaron, bueno, pues cuántas tazas son suficientes, tiene que ser parejas, le das una y una, cómo ordenas cuántas tazas le vas a probar para ver que le atina o no le atine. Y bueno, guardaban récord, ¿no? De si le iba atinando o no le iba atinando. Y después le hablaron a este cuate, a Ronald Fisher, muy famoso, el de las pruebas Fisher de inferencia estadística, y le dijeron, oye, ayúdanos a diseñar una prueba que nos diga si ella sabe distinguir el orden. Y lo que él se sentó a hacer se sentó a hacer las posibles combinaciones de tazas y luego se sentó a hacer cuál es la probabilidad de que le atine de suerte, Ok. de que le atine de puro churro. Y a Ok. partir de ahí dijo, bueno, ¿sabes qué? Ella le tiene que atinar, me parece, si no recuerdo mal, eran 16 tazas de 20 para que nosotros podamos decir estadísticamente que la probabilidad de que le atinara de churro es menor a 5%. Ok. Y así con esa prueba de Fisher nacieron dos cosas. Nació el p-value como concepto estadístico Ujú. y nació el canon este del 5%. Hay mucha gente que dice como, ¿por qué 5% el p-value y no 10 o no 8 o no 6? Y hay gente que dice que es porque tenemos 20 dedos y es un dedo de 20 contado manos y pies, pero en verdad viene de esa historia, viene de que Ronald Fisher decidió que era una prueba de 20 tazas para que una parlamentaria distinga agua de leche y a partir de ahí nació toda una rama de inferencia estadística y como que cambió por completo el mundo, ¿no? Porque al final empezaron a hacerse experimentos de control aleatorio con base en inferencia estadística y nació de una cosa ridícula de alguien que distingue cómo se sirve el té negro, ¿no? Pero ¿cuál fue la solución? ¿Si era de churro o no? De hecho, sí encontraron que ella sí distinguía. Si no recuerdo mal, ahora ya voy a tener que Ándale. revisar porque ya me olvidé, pero estoy casi seguro que ella sí distinguía la diferencia entre uno y otro. Órale, está cañón. No, me encanta estas historias, o sea, ahora que estamos como en los episodios indagando en esto y el inicio de todo y así. Me encanta cómo las situaciones que nos llevaron al punto en el que estamos actualmente salen de experiencias así, ¿no? Como súper cotidianas, así de que, a ver, ¿y por qué no lo hacemos de esta forma? O sea, cosas que, no sé, se nos podrían ocurrir ahorita de random. Entonces está padrísimo cómo van evolucionando y pues antes no había la tecnología que tenemos actualmente, o sea, o tantas herramientas, entonces creo que todavía el alcance y la capacidad es brutal. Sí, total. Y bueno, y al final uno ve cómo lo diseñó este cuate Fisher y deseas como, híjole, era un genio para que se le ocurriera algo así cuando no existía el concepto de prueba estadística y que se le ocurriera el poder de cuántas esas son. Es increíble cómo la capacidad de abstracción que tenía él para un problema que, como dices tú, es muy como, parece muy cotidiano, ¿no? En verdad. Ya. Y para ir como cerrando un poquito, también me gustaría que nos contaras algunas recomendaciones. ¿Tienes alguna recomendación para nuestra audiencia que en su gran mayoría, enfocándonos en jóvenes que estén estudiando o empezando su carrera? Fíjate que yo creo que yo les daría dos consejos grandes. El primero es como, bueno, como sabes, en Bitso tenemos un área de Data Science, por eso estoy aquí, supongo, y típicamente contratamos gente de distintos niveles de seniority. Y una cosa que nos pasa mucho es que hay veces que llegan personas y como que se esfuerzan mucho en mostrar que aprendieron como que muchos algoritmos, ¿no? Muchas formas de hacer predictive analytics, y esto es genial. Lo que yo les diría es como, a muchas veces sí es mucho más útil, o sea, es muy útil ver que alguien hizo un curso en cualquier plataforma de aprendizaje,
pero es doblemente útil que suban su portafolio. Si tienen un repo de GitHub donde suben cosas que hicieron, de cualquier tontería que les interese, cualquier cosa, cosas de fútbol, de música, de arte, eso es Ujú. genial, porque es como una buena señal, no solamente de que la persona sabe lo que está diciendo que sabe en su currículum, sino que para mí en particular es una buena muestra de proactividad. O sea, te dice algo de la persona en particular, ¿no? Como que es una persona que se puede sentar y resolver un problema solo porque le llama la atención y que es suficientemente proactiva para poder aprender solo, ¿no? Porque al final en la industria de data science, lo cierto es que conforme uno va avanzando, te vas a topar con problemas que muy probablemente no vas a tener así en la cabeza cómo lo tienes que resolver, ¿no? Entonces tienes que ser una persona capaz de ir a leer papers, ir a leer literatura y a partir de que se te ocurra cómo resolverlo. Entonces, esta clase de proyectos, de pet projects, como les dicen, son súper valiosos. Que hagan pet projects. Típicamente, como les preguntaba a algunos de los compañeros que tengo en Bitso, me decían, no, es que me da pena subir mi pet project porque híjole, capaz que ven y dicen como, no, Isidoro programa horrible en Python o en R o en SQL. Yo les decía como, da igual, todo mundo tiene código que sube y que dices después como, híjole, no codeaba tan bien, ¿no? Como Ajá. ahora. Y es normal, ¿no? Es como que nadie se sube a las repos de GitHub públicos a juzgar a la gente con su elegancia de código, salvo que sea algo completamente catastrófico. Y creo que el segundo que les daría es, eh, como que data science sigue siendo una industria muy joven, ¿no? Especialmente en Latinoamérica. Ujú. Y cuando uno mira el espejo de Estados Unidos, por ejemplo, de cómo funciona el data science acá, lo que pasa normalmente es cuando empieza como una industria que está como globalmente definida y como que se espera que un data scientist sea una especie de unicornio donde tiene que saber de Machine Learning Operations, tiene que saber que implica saber algo de Computer Science y de Serving Capabilities, tiene que saber de estadística, tiene que saber de matemáticas, tiene que saber de simulaciones, de time series, como que uno ve eso y dice como, no, esta persona tiene que saber de todo, tiene que ser un unicornio, Sí. pero me parece que la industria de Data Science en México está empezando a especializarse. Entonces, lo que yo les recomendaría es busquen qué les gusta del data science. El campo de data es bastante amplio, como que da para hacer analytics que no involucran, por ejemplo, serving capabilities, da para hacer machine learning operations o ser un data scientist full stack, da para ser alguien enfocado en inferencia y en pricing, como que da para hacer muchas cosas. No intenten ser todo, porque lo que pasa es cuando uno abarca mucho, aprieta poco, ¿no? Normalmente van a acabar siendo no tan buenos. Entonces, más bien como que hagan ese ejercicio, ¿no? Retrospectivo. Ahora, escuchándome, yo diría como, híjole, ¿cómo voy a saber qué es lo que me gusta si no he trabajado? Lo que yo les diría es busquen lugares donde tienen career paths que son así, ¿no? Que son flexibles, que le permiten a un data scientist junior o entry level después irse especializando hacia las áreas de data que más le llaman la atención, ¿no? Eso es clave. Ok. Y en tu caso, ¿cómo fue? O sea, bueno, ¿qué te recomendarías a ti mismo si tuvieras 20 años y justo estuvieras comenzando? Gran pregunta, fíjate. Creo que por lo primero que diría es como, no te preocupes tanto, todo salió más o menos bien. Eh, pero no, bueno, fíjate que yo llegué al mundo del data science de una forma un poco común. Bueno, poco común cada vez, ¿no? Porque cada vez hay más data scientists de formación formal, en el sentido de que estudiaron una carrera de data science. Yo llegué desde el lado de la econometría. A mí me encantaba la econometría y llegué como descubriendo que no son tan lejanos, ¿no? Nada más tienen objetivos medianamente distintos. Cuando conocí el mundo de data science y todo lo extra que había, dije, wow, creo que el consejo que yo me daría es justo los pet projects. Yo no era mucho de pet projects en ese momento y el open source, ¿no? Bueno, en particular el mundo de los economistas no es muy dado a aprender lenguajes de programación open source, pero eso sí es una regla general, ¿no? El open source rules, ¿no? Como que hay que saber código de open source, R, Python, SQL, Spark, todas esas cosas son muy, muy importantes. Creo que esos son los consejos que me hubiera dado, como open source, pet projects y busca lo que te gusta, pero realmente lo que te gusta, no todo. Ya. Ah, Isidoro, pues me encantó nuestra plática. La verdad, creo que tocamos temas como súper significativos y que a nuestra audiencia le puede aportar muchísimo. Así que
Gracias por compartir conmigo, gracias por compartirnos tu experiencia y ha sido un placer que estés en DataShot. No, pues muchas gracias, Lilian. Y pues nada, que tengas un bonito día. Nos veremos pronto. Gracias. Comparte este episodio y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, @DataShotMX. Danos 5 estrellas en Spotify para que más personas nos encuentren y sigamos transformando datos en activos. Yo soy Lilian Cuesta y nos vemos en el próximo episodio.